En esta parte del programa tenemos a otro invitado muy distinguido y muy especial. Es el doctor Ramón Moreno Carlos. Él hizo sus estudios de arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, después realizó una maestría en restauración en la Universidad de Alcalá, posteriormente un doctorado en historia en la Universidad Católica de Chile y finalmente un doctorado en ciencias sociales en el Colegio de San Luis. Como verán ustedes, es una persona que le ha gustado mucho la preparación y el estudio. Y el doctor Ramón Moreno Carlos actualmente trabaja en el Centro Regional del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de San Luis Potosí. Doctor Moreno Carlos, muchas gracias por aceptar platicar con nosotros y para el público televidente seguramente va a ser muy interesante escucharlo. No, pues agradecer la invitación, doctora Monroy, y buenas órdenes para hablar de los temas que me gustan mucho y que, como usted dice, los he estudiado por mucho tiempo. Bueno, pues sí, ciertamente entre estos temas es usted especialista en monumentos y también se encarga de pueblos mágicos, conoce muy bien toda esta terminología y esta temática. Pero vamos a empezar con los monumentos. ¿Qué se considera un monumento? Desde el punto de vista, vamos a decir, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bien, el INAH se crea en 1939 para atender la necesidad de protección del patrimonio cultural. Ahí hay una división entre distintas tipologías de monumentos y de zonas. Lo que hace el INAH en su momento es generar una clasificación, monumentos históricos, artísticos, arqueológicos, y le da una clasificación con base a tiempo y a características. En el caso de los monumentos históricos, hay un marco legal que no es de la época del inicio del INAH, sino de los años 70, 1972, en donde se genera la Ley Federal de Monumentos y Zonas. Aquí marca que un monumento histórico es aquel espacio construido que se hizo antes, desde la llegada de los españoles hasta 1900, incluso 1900. Pero puede ser cualquiera. Puede ser cualquier tipo, un edificio, un conjunto, un accesorio de ese edificio, un documento, etc. O sea, para nosotros, en general, por eso el instituto, esos monumentos históricos los ve de varios especialistas, varias áreas, restauración, que ya alguna vez conversaron con usted, y nosotros que somos arquitectos, viendo edificios. Pero, por ejemplo, una troje de una hacienda del siglo XVII, ¿es considerado un monumento? Sí, claro. Ahí es temporalidad y uso. ¿Qué uso tenía históricamente ese espacio y qué nos puede servir como un documento? O sea, de hecho vemos a los edificios como documentos históricos, como hacemos una lectura del tiempo, de los materiales, de la fábrica, cómo se usó, etcétera, etcétera. Muy bien. El otro día estaba yo revisando material y sobre qué tenemos sobre monumentos virreinales en San Luis Potosí, y prácticamente en todos los municipios hay partes de edificios o edificios completos que pertenecen a la época virreinal. ¿Es cierto o falso? Es cierto. Generalmente, pues, lo que todo el mundo conoce que son los templos. En su mayoría los templos que tenemos en el estado y en la ciudad son templos de origen virreinal. Pocos son los que son del siglo XX, que están dentro de una clasificación artística, y algunos son del siglo XIX, pero en su mayoría estos edificios religiosos sí están catalogados como monumentos históricos, pero sobre todo en San Luis se dio una actividad económica asociada con la minería muy importante. Eso hizo que el virreinato generara infraestructura de caminos, infraestructura con puentes, con acueductos, con elementos asociados al agua, pero también con fábricas asociadas a las haciendas, por ejemplo. Entonces sí, hay una repartición del Estado. Entonces, ¿también un puente se considera un monumento? Sí, así es. Sí, todas las accesorias de caminos, etc. Bueno, y dentro de la ciudad de San Luis Potosí, ¿cuál considera usted que es, cuáles son los edificios o los monumentos históricos más representativos? Pues si hablamos de la época virreinal, hablaríamos de la arquitectura religiosa. Estamos en el Museo Regional, en Capilla Aranzazú, que es una de las capillas emblemáticas de San Luis por ser una de sus singularidades, que está en un segundo piso. Pocas capillas de tanta magnitud arquitectónica están en un segundo piso. Otro sería el Convento del Carmen, con su arquitectura churrigueresca, barroca churrigueresca, y quizá en sí el conjunto de San Francisco y de San Agustín en cuanto a arquitectura religiosa. Hay otros edificios civiles, la Caja Real,
y algunas casonas que están en el primer cuadro de la ciudad, que podrían ser de esa época interesantes. Pero también una cosa que pasa con San Luis, generalmente asociamos un discurso virreinal o colonial, cuando mucha de la arquitectura que hoy vemos es decimonónica y es porfirista. Aquí pues hay una diversidad de edificios en ese sentido. Sí, no, cuando hablábamos de arquitectura virreinal, yo dije, bueno, pues ciertamente sí hay los edificios de carácter religioso, como bien se mencionó, y también algunos edificios de carácter civil. La Real Caja es un muy buen ejemplo de ellos. El edificio central de la universidad es otro. Y cuando decimos que la ciudad de San Luis Potosí es una ciudad muy decimonónica, ¿podría usted explicarle a nuestro público televidente qué se refiere con eso? Sí, la ciudad se origina en la época virreinal por el tema minero, y hay una traza que corresponde a su núcleo central, el núcleo español, que es el entorno de la Plaza de Armas. Pero si uno camina más allá de los límites de las primeras manzanas de la Plaza de Armas, encuentra que las calles son de un ancho diferente, las manzanas son de un ancho diferente, y corresponde a que en su momento la ciudad en el siglo XIX creció económicamente bajo un criterio de expansión. Se expandió hacia el sur, se expandió hacia la zona oriente y poniente también, pero poco al norte, muy poco al norte, y esto que hizo que los pueblos de indios, que también tuvieron origen virreinal, se conurbaran con esta zona del centro español. Esa conurbación hizo que la ciudad pues tuviera otro paisaje, y ese paisaje es el paisaje decimonónico. Hay mucha arquitectura civil, en los barrios lo vemos, muchas casas que no tienen una gran decoración en fachadas, pero que tienen una tipología de elementos arquitectónicos, de elementos materiales como el uso de la cantería, enmarcamientos, etc. Y edificios en el núcleo central que se insertaron, ya sea demoliendo algunos virreinales, por ejemplo la Casa de Moneda que se demolió, algunos templos, el de la Merced, y se incrustaron edificios nuevos para entonces, bajo un criterio ya ecléctico o francesado, que corresponden a esta época decimonónica. Entonces la ciudad ya tuvo una nueva traza, una traza más compleja. Oiga, arquitecto, ¿y desde cuándo existe algún tipo de desagüe en la ciudad? Bueno, había tiraderos, hay que recordar que hay procesos de higienización que corresponden al siglo XVIII, XIX. Primero era un desahogo a cielo abierto, o ahí sí estaba muy definido. El núcleo español tiraba sus desechos en los límites que lo dividía con los pueblos de indígenas. Incluso aquí en el Jardín Colón había una zona de desahogo ahí de aguas y de basura. Y después, ya con el proceso decimonónico y estas ideas ilustradas, etcétera, de la higiene, se decide canalizar algunos lugares, y hoy podemos ver acequias. De hecho, ha habido algunas obras de infraestructura que lo que nos arrojan, en lugar de túneles, son acequias o desahogos de drenaje mezclados, y que corresponden a esta época, o sea, esta época ya ilustrada, ya de higiene y de búsqueda de una mejor ciudad. Qué bueno que toca el tema de los túneles, porque existen muchísimas personas en la ciudad que creen firmemente en la existencia de túneles subterráneos en esta ciudad. ¿Qué puede usted comentarle a nuestro público televidente? Pues nosotros nunca hemos descartado que haya túneles, pero lo que nosotros tenemos evidencia comprobada y dibujada, y de hecho con compañeros arqueólogos que han algunas veces hecho excavaciones, es que lo que tenemos es una infraestructura hidráulica y de drenaje oculta por el paso de los años, que se ha ido renovando, y que muchas veces por la magnitud de la obra puede ser confundida con un túnel. No decimos que no haya túneles, pero sí hay, por ejemplo, galerías filtrantes, que son espacios muy grandes, que están fabricados en piedra, que tienen una arquería, bóvedas, que pudiera dar el caso que la gente dijera, pues por ahí se recorre. Puede ser. O sea, no lo descartamos, pero los elementos todavía no nos dan para aseverarlo, ni generar una ruta, ni nada. Está muy bien. Oiga, arquitecto, ¿y por qué es importante la conservación de los monumentos? Es importante porque, lejos de la importancia histórica está lo que le comentaba hace unos momentos, que es la lectura del pasado a través de algo material. Muchas veces los historiadores, como usted, reconstruyen con archivos, con documentos. En el caso de la arquitectura es otro documento
que es más, pues no tiene ningún discurso falseado, o sea, el edificio ahí está y se le ve cómo es, y el mismo edificio nos dice cómo está hecho o qué le ha pasado al cabo de la historia. Entonces, por eso el Instituto Nacional de Antropología e Historia se dedica a conservar esa memoria y ese testimonio para transmitirlo pues, a las generaciones siguientes. No, y por supuesto, estos son elementos que nos proporcionan una identidad muy definida. Arquitecto, ¿cómo definiría usted a los potosinos? O sea, al potosino, ¿qué es para usted la potosinidad, si es que pudiéramos hablar del término? La potosinidad, bueno, pues sería una forma de ser y de comportarnos, ¿no? Quizá para algunos que hayamos estudiado determinado periodo, pues identificamos al potosino como una persona conservadora, religiosa. Si hablamos de la época virreinal, pues hablamos de un entorno marcado por los conventos, por las iglesias, por las procesiones, por las actividades religiosas. Y ya en el periodo decimonónico y siglo XX, pues hay una transformación, hay espacios comerciales, hay distintas actividades. Entonces sí sería muy complejo decir el potosino de qué época, ¿no? ¿Es el potosino de virreinal o el potosino decimonónico? Pero en general pues, pienso que es una persona que trató en su momento de adaptarse, y lo mismo fue minero que comerciante y que hoy puede ser industrial. Correcto, muy bien. Arquitecto, y para usted, ¿cuáles son los edificios más importantes de la ciudad? Yo le pregunté hace rato sobre esto, pero así que dijera, bueno, a mí el edificio que más me gusta en lo personal, independientemente de su valor histórico o artístico, ¿cuál sería? Personalmente, a mí me gustan mucho dos edificios, el Templo del Carmen, el conjunto del Convento del Carmen, por la arquitectura barroca, el grado de decoración que alcanzó la arquitectura barroca en el Templo del Carmen, y otro civil, que sería la antigua penitenciaría. Esos dos edificios me gustan a mí personalmente mucho. Creo que representan dos épocas muy bien definidas, dos ideologías culturales, sociales, manifiestas en la arquitectura. Uno, pues, el exceso de ornamentación y generar casi como un teatro, y el otro, pues, corresponde a un modelo de castigo y de aplicación de política y gobierno. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. No nos deje y recuerde mandarnos sus comentarios a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla.